Matero FM, la fuerza del norte. Percival, en las últimas horas, bueno, los últimos días, la verdad, el ejército o integrantes del ejército de las Fuerzas Armadas de nuestro país se han visto involucrados en diferentes casos. Por una parte, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de La Serena otorgó la libertad provisoria al comandante, al general del Nunca Más, a Juan Emilio Cheire, quien pagó una fianza por $1.000.000. Recordemos que lo había el juez exclusivo Vicente Ormazábal lo había condenado o le había realizado un procedimiento, una acción judicial respecto por la muerte y tortura de 24 casos de tortura en el regimiento Arica, aquí en La Serena. Ya en noviembre había sido formalizado también con libertad vigilada por el encubrimiento de otros tantos actos contra los derechos humanos. A esto se suma que el jefe de la Armada, Julio Leiva, fue acusado de amedrentar a un juez de derechos humanos, y a esto le sumamos, podemos hacer una lista, y es lamentable porque son altos cargos. El ex comandante en jefe Fuentealba, quien fue detenido también le voy a decir algunas de las cositas por lo que fue detenido, porque también está involucrado en este caso. Fue por... va a estar detenido, está ingresado en un recinto militar, Juan Miguel Fuentealba, y hay 5 días para que la jueza Romy Rutherford resuelva si lo somete o no a proceso. Son altas figuras que están involucradas en casos bastante polémicos, Percival. Sí, bueno, casos distintos, los tres totalmente señalas, sí. Particularmente porque 2 de ellos involucran a 2 ex comandantes en jefe sí. del ejército. Cheire, por razones políticas, cuando era un joven de 21, 22 años, cuando era subteniente del regimiento Arica, ya le tocó participar en las acciones de sus jefes, ya desde ese entonces, hace 40 y tantos años atrás, y hoy día, 45 años después, se le acusa por una razón aparentemente, incierta. Probablemente nadie se puede acordar 45 años por lo que ha pasado, pero acá es una cosa política que interesa mantenerlo en vilo, ya mantenerlo presente. ¿Ya? Yo creo que ese es un asunto que ha sido recurrente en las últimas décadas en Chile, y yo creo que esto no va a parar, porque es un modus operandi que tiene un sector de la oposición para traer a consecuencia lo que haya ocurrido, de hecho, en todo sentido y de toda gravedad, particularmente porque son sucesos que aún no están aclarados, y eso significa que van a haber muchas cosas, pero también hay un afán ahí, direccionado hacia mantener la agenda en otras partes, porque las agendas políticas y las agendas se van acomodando de acuerdo a las circunstancias. Cheire era un momento muy especial donde esto podría haber sido lanzado hace un año atrás, o hace 20 años atrás, o como ocurrió hace unos días atrás. Entonces, también eso van ocupando agendas políticas donde se le van colocando la atención, y nosotros los medios de comunicación, y particularmente los que nos gusta y lo que hacemos de nuestra vida, el análisis permanente de circunstancias de Estado, son interesantes desde la perspectiva de a dónde apuntan y qué quieren lograr con eso. Y lo que ha pasado con Cheire es que ha pagado una fianza y se ha ido a su casa. Ya hoy día, cómo se va a aprobar esos temas que son de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, y eso deja solamente en entredicho a una parte de lo que ocurrió hace muchos años atrás, producto de un tema que nos tocaría, muchas horas de examinar. Digamos sí que Cheire ya pagó su fianza, y va a ver que se determina finalmente la parte judicial para saber si acaso esta denuncia, que viene 45 años después o 40 años después de ocurrir los hechos, tiene alguna asidero. Ahora, en el caso de Fuentealba es otro caso. Fuentealba fue comandante en jefe del ejército también, pero él está en un problema de pasajes aéreos, que fue lo que generó una gran paraola de los usos de los recursos de los pasajes, y de cómo y de su enriquecimiento, que algunos suponen como un enriquecimiento ilícito, porque las propiedades o los bienes que hoy día tiene Fuentealba no se condicen con su condición de comandante en jefe de un ejército. O sea, eso no tendrían que haber ganado 20, 30 veces lo que gana un comandante en jefe del ejército durante muchos años para poder aspirar a tener los bienes que hoy día tiene, que son varios aspectos. Pero lo que acá se le critica, y por eso estuvo más de 9 horas con la ministra que tú señalabas recién, que está investigando el caso el día de ayer o anteayer. Sí, Romy Rutherford. Exacto, ella misma denota
que hay una preocupación, y la ministra es una persona bien preocupada, es una persona muy estudiosa, digamos, que tiene los antecedentes, y haberlo tenido 9 horas contestando una serie de preguntas de ella, no solamente denota una autoridad, sino que además como un comandante en jefe, bajo esas circunstancias puede estar bajo una tutela, digamos, en democracia, digamos, de una publicación o de un interrogatorio como el que fue. Ahora, ¿qué es lo que va a salir de esto? Yo creo que hay muchos paños que cortar ahí todavía, hay muchas platas que por el lado de los pasajes aéreos se fueron a que viajaran con sus esposas, con sus hijos, con sus suegras a otros lugares, lo que me parece de una torpeza y de una desprolijidad gigantesca, porque un oficial, ya, o cualquier persona que tiene que ver o que toca un peso del Estado, tiene que entender que ese peso no le pertenece y que es un peso que él administra y tiene que administrarlo bien. Y si lo ha administrado bien para alguna granjería personal, ya para su familia o para un pariente, alguna cosa, eso hay que castigarlo severamente. Y no solamente toca al ex comandante en jefe, Fuentealba, sino que toca a todos, ya, a todas las personas que viven del Estado permanentemente, y en eso permíteme también incorporar a personas que, recibiendo sueldos millonarios, no sabemos finalmente que si su plata que la reciben finalmente trabajan o no para el Estado, y me refiero precisamente a las personas que integran nuestro Congreso Nacional, ya, o lo que son nuestros ministros, o lo que son nuestros intendentes, o también lo que son nuestros alcaldes y concejales, los cores, etcétera. Todo el aparataje público que es pagada por el Estado tiene que tener de una vez conciencia que esas platas nos pertenecen a todos los chilenos, y que la administración de esos recursos, sea un comandante en jefe, o sea un modesto concejal, o sea un modesto funcionario de una repartición pública, tiene que tener consecuencias. O sea, acá Fuentealba no es la cabeza, digamos, que integra todo y que programó todo esto, pero esto se ha hecho de una habitualidad gigantesca, ¿ya? Desde que pagamos aviones para ver un partido de fútbol, te digáis que cuestan 50, 40 millones de pesos, pagados por un presidente o una presidenta de la República, a no tener certezas de finalmente que, por ejemplo, los parlamentarios que les cuestan al país 33 millones de pesos cada uno al mes, sí. O sea, en este caso, esa plata que se gasta, que tiene que ver con muchos pasajes de todos los meses, finalmente tienen alguna digamos, resabio, alguna posibilidad, algún gesto favorable hacia el Estado, que es finalmente quien les paga. Yo creo, Enrique, que el tema que tú señalas respecto a esto es un tema especialmente importante, porque finalmente, si nosotros no le tenemos plata, ya no le tenemos miedo o no le tenemos respeto a las plazas públicas, o sea, mira, ayer escuchábamos un caso más o menos parecido de una alta funcionaria del gobierno de Bachelet que ganó 3 millones de pesos más al mes. Sí. Y nadie dijo nada. Y como si nada tiene que devolver esas plata. Y las personas que han hecho mal gasto de las plata del Estado tienen que devolverla. O sea, mañana o pasado tienen que devolverla. Y por eso que el cuidado con las plazas públicas es un tema extremadamente, digamos, cuidadoso. Y si Fuentealba tiene que pagar con cárcel su desprolijidad, su patudez de haber usado plata del Estado para granjearse beneficios de su familia, tiene que ir a la cárcel. Así de sencillo y así de simple. Demos el ejemplo para que cualquiera que malgaste o que defraude al fisco, finalmente con platas que no son de ellos, que la administran, reitero, tienen que ser un castigo ejemplar, porque mejor no se metan con plata del Estado. Claro, porque claro, porque uno ve a esta altura que dice, a ver, pucha, defraudo al Estado con 100 millones de pesos, después me van a llevar a un juicio, una multa de 5 millones de pesos y listo, me quedan 95. Claro, está como diciendo, démosle nomás, pues, total, no pasa nada. Exacto, tú lo que señalas es que está justo y están ciertos, o sea, pago la multa. Entonces yo creo que acá no es así, yo creo que estamos frente a un tema que ha ido, digamos, decayendo, lo que tiene que ver con la probidad funcionaria, lo que tiene que ver con la probidad de los recursos públicos, que yo creo que ha llegado la hora, digamos, de ponernos más serios con esto, y yo creo que más allá de las razones que existan en el caso de Fuentealba, y tanto, yo diría, miles más, ¿ya? En nuestro país,
hay que poner los ojos en las empresas públicas y hay que poner los ojos donde se están gastando recursos que son de todos los chilenos, y eso no están para la chacota de personas que pasan o hacen su vida en los aspectos militares o de carabineros o de investigaciones o de la judicatura o del Parlamento, porque hay que tenerle digamos respeto y digamos y tener consideración a las partes que no son de ellos y que finalmente todos trabajamos y pagamos impuestos para pagar sus sueldos. Eso significa respeto no solamente para la señora Juanita, que cada vez que va a comprar un kilo de pan que le cuesta 1.000 pesos, 200 pesos de ese kilo de pan son para pagar a funcionarios del Estado, pues. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que ahí tenemos que ser más taxativos, a mi juicio, y creo que debemos entrar a una espiral de cierta, digamos, vergüenza personal de que las plata que estoy recibiendo no me las estoy ganando en virtud de mi esfuerzo, las estoy ganando en virtud de que yo soy un funcionario del Estado. Y por ser funcionario del Estado no puedo dilapidar los fondos del mismo Estado que me está pagando. Exacto. En las empresas privadas significa echarlos de inmediato. Madero FM, la fuerza del norte.